Muy buenas tardes a todos y a todos. Gracias por acudir a esta hora, a nuestra última sesión del semestre. Eh, a partir del día de hoy, pues ya concluimos con las tareas de esta primera asignatura en materia de economía. Me gustaría que estuvieran más para hablar sobre los, sobre los finales. Les voy anticipando. Es en realidad muy poca gente la que se va a ir a finales y de hecho ya tengo la lista muy concreta. Este, Independientemente de que pues, les voy a comentar quiénes son, probablemente a mitad o al final de la clase, pues de todas formas recuerden revisar en estos días el foro de la plataforma SEA para que pues ahí este, puedan revisar esa lista, sepan si se fueron o no a examen final, que pues en realidad les digo, son muy pocas personas. Y ustedes, si ya saben su calificación, o más bien si han estado siguiendo el registro de calificaciones en la plataforma, no tendrían problemas para estimar si se fueron o no. El criterio, recuerden, es tener un promedio mínimo de 8. Bueno, ya si tienen una calificación máxima de 8 con los últimos cuestionarios que hacían falta, pues ya no tendrán que preocuparse por el cierre de semestre. Y para quienes sí, si es el caso de que esté alguien acá de quienes se van a ir, y lo repetiré más adelante, pues el examen va a ser el martes a las 7 de la mañana, va a consistir en un cuestionario de 30 preguntas. Todas las preguntas, pues, eh, son de los cuestionarios que hemos integrado. Y bueno, 2 horas para hacerlo, con algunas indicaciones especiales que ya abordaré más adelante. Y, eh, y pues nada, quien quiera, bueno, no es quien quiera, más bien quien haga el examen final, pues la calificación de este examen será finalmente pues la calificación de todo el curso. Pues nada, esas son las indicaciones preliminares respecto al asunto. Y bueno, entonces continuemos con lo que estábamos revisando el martes, que era la economía del comportamiento, que es una corriente o una nueva teoría dentro de la economía que está en la frontera precisamente de la investigación económica y pues trata de generar explicaciones acerca de los fenómenos que nos impiden tomar decisiones racionalmente. Hablábamos y hemos estado hablando desde que hemos analizado los elementos constitutivos del mercado en condiciones de competencia perfecta, que uno de los criterios esenciales es la racionalidad. Y junto con la racionalidad viene de la mano la posibilidad de contar con toda la información posible para poder tomar decisiones. Y cuando no tenemos esta información, pues vienen las asimetrías pues de la información, que ya hemos visto es fundamentalmente cuando un lado del mercado sabe más que el otro, hablando de la interacción entre vendedores y demandantes, pero también viene pues la pérdida de racionalidad, que en ocasiones pues es producto más bien de nuestros instintos, de nuestros impulsos, de nuestras emociones, y lo cierto es que en el día a día, a menos que, incluso teniendo un sistema de racionalización para poder tomar las decisiones, que hay métodos precisamente, tanto matemáticos, tanto heurísticos, que permiten, pues considerando determinadas variables relacionadas con la conducta económica, sí poder anticipar una decisión que pudiera ser racional. Pero bueno, siempre existen elementos que son externos a la cantidad de información que nosotros tenemos y que nos impiden realmente tomar decisiones en condiciones de racionalidad plena. Ya habíamos visto algunos la sesión pasada. Vamos a darnos unos minutos para seguir mencionando algunos otros. Y bueno, para continuar también
a revisar la lectura que era formalmente para el día de hoy, que se refiere a la pérdida de bienestar en los hogares mexicanos. Pues estábamos hablando nosotros del conjunto de fenómenos que corresponden a la presentación, al efecto de presentación en la elección del consumidor, que es justamente cuando nosotros la decisión de consumo que tomamos está basada más bien en las cualidades más inmediatas, en las cualidades físicas más fácil de identificar dentro de los productos, y no tomamos en cuenta pues sus cualidades intrínsecas, la capacidad que tienen para satisfacernos. Permítanme silenciar esto, que no nos molesten durante un rato. Habíamos visto ya los efectos de anclaje, y bueno, ahora, y el dilema del hospital. Ahora tocaría ver otro fenómeno, que es el de agrupamiento. Nos comenta la lectura de Varian, perdón. A menudo la gente tiene problemas para comprender su propio comportamiento y le resulta demasiado difícil predecir lo que elegirá realmente en cada circunstancia. Por ejemplo, un profesor de marketing dio a sus estudiantes a elegir entre 6 tentempiés diferentes que podían consumir en clase durante las semanas siguientes. ¡Qué afortunados! En una de las variantes, los estudiantes tuvieron que elegir los tentempiés de antemano, en otra los elegían cada día y los consumían inmediatamente. Los estudiantes que tuvieron que elegir con antelación eligieron un número mucho más variado de tentempiés. De hecho, en esta variante el 64% eligió uno distinto cada semana, mientras que el otro grupo la cifra fue de un 9% solamente. Los que tuvieron que elegir una vez parece que preferían la variedad, pero a la hora de elegir realmente prefirieron aquellos que más les apetecían. Todos somos animales de costumbres, incluso para elegir tentempiés. A lo que se refiere al agrupamiento es que nosotros tenemos la tendencia de preferir consumir elementos que forman parte de un conjunto digamos, de un conjunto de bienes de uso, por así decirlos, que corresponden a preferencias que nosotros ya tenemos bien definidas, a pesar de que en un primer momento tengamos la posibilidad de poder elegir entre entre varios objetos maximizadores de utilidad con características diferentes. A nosotros no nos interesa consumir todo, a pesar de que consumir todo probablemente maximizara, perdón, nuestra utilidad. O puede ser que no. Sabemos nosotros que nuestras preferencias se decantan hacia una u otra opción y por lo general solemos agrupar nuestras opciones, discriminar aquello que se amolda a nuestras preferencias, a nuestras costumbres y optar por elegir eso con prioridad que el resto de las opciones. Al igual que, que lo que pasa aquí con los tentempiés, otro ejemplo cotidiano es, por ejemplo, cuando vamos a un buffet y tenemos gran cantidad de comida, nosotros sabemos que hay algunas cosas que no nos gustan, entonces, por lo general, siempre llenamos nuestros platos con la comida que nos es favorita, e ignoramos una parte más o menos grande del resto de opciones. Y esto se debe precisamente a que a esta forma en la que identificamos nuestras preferencias y las expresamos. Muy bien, continuemos con qué ocurre cuando tenemos demasiadas posibilidades de elección. La teoría convencional sostiene que cuantas más posibilidades de elección, mejor, como en el caso del buffet. Sin embargo, esta afirmación no tiene en cuenta los costes de elegir. En los países opulentos, la existencia de demasiadas posibilidades de elección puede abrumar fácilmente a los consumidores y hacerles difícil decidir. En un experimento, dos investigadores expertos en marketing instalaron en un supermercado dos puestos de degustación de mermelada. Uno ofrecía 24 sabores y otro solo 6. El número de personas que se paraban en el puesto mayor era más alto, pero el número que compraban en el puesto menor era mucho más elevado. Parecía que la existencia de más posibilidades de elección era atractiva para los compradores, pero que la profusión de posibilidades de elección dificultaba su decisión.
seguramente a muchos nos ha pasado esta situación, ¿no? Cuando vamos a una tienda y hay tantas cosas que queremos comprar, tantas opciones, y nosotros, aunque ya hemos entrado muy seguros de lo que queríamos, de repente al ver tantas cosas, perdemos la cabeza y no sabemos qué llevarnos. Incluso podríamos salir de la tienda sin llevarnos absolutamente nada. Eh, el hecho de tener varias posibilidades de decisión implica a nivel psicológico un dilema muy grande, que implica, primero, no ser capaces de reconocer cuál de los elementos que tenemos a nuestra disposición para escoger optimizan verdaderamente nuestra utilidad. Aunque fuéramos completamente racionales, o más bien, si fuéramos completamente racionales, podríamos identificar que en realidad tendríamos una de dos posibilidades, o cualquier bien es un sustituto perfecto de otro, por lo tanto da igual cuál compremos, si nos interesa llevar y no perdemos el tiempo discriminando entre las características, o bien ocurre la parte contraria. Nuestro conocimiento de la utilidad se fragmenta hasta en las distintas funciones y ya no somos capaces de distinguir cuál es el bien o servicio que maximiza nuestra utilidad. Esto en realidad es una especie de falacia, o más bien una especie de trampa mental. Al decir falacia, es una falacia que nos formamos a la hora de tomar la decisión, en el sentido de que pensamos que al adquirir uno de esos elementos estamos dejando de adquirir utilidad por no elegir los demás. Es decir, calculamos un costo de oportunidad que en realidad no está ahí, porque en esencia cada uno de los elementos pueden ser sustitutivos perfectos. Si no son sustitutivos perfectos, entonces la falacia desaparece y en verdad nos encontramos ante un problema de decisión de maximización de la utilidad. Y por supuesto, no es lo mismo maximizar la utilidad cuando hacemos una comparación entre dos o tres canastas de bienes o entre dos o tres bienes diferentes, cuando las hacemos en, en un gran número, bueno, con respecto a un gran conjunto de distintos valores de uso, que cada uno de los cuales podría tentativamente suponer un costo de oportunidad al ser elegido. Y al final, justamente, entre menos grave sea ese conflicto, entre menos estrés nos provoque elegir, más estaremos dispuestos a comprar. Comenta la lectura también, es probable que el modelo psicológico describa mejor lo que ocurre en realidad. Sin embargo, los dos puntos de vista no son totalmente incompatibles. Como hemos visto, una vez que uno descubre sus preferencias, si bien es cierto que mediante un misterioso procedimiento tienden a explicar las elecciones. Las elecciones, una vez que se hacen, tienden a anclar las decisiones. Perdón, me he ido a otro. Perdón, olviden lo que les acabo de decir, lo que en realidad quería leerles es lo siguiente. Dos expertos en el comportamiento de los inversionistas se preguntaron si en las decisiones de los inversionistas se planteaba el mismo problema de las excesivas posibilidades. Observaron que las personas que diseñaban su propia cartera de jubilación tendían a estar tan contentas con la cartera media elegida por sus compañeros de trabajo como la que elegían ellos. No parece que el hecho de poder construir su propia cartera de jubilación les hiciera sentirse mejor. Es decir, aquí en el tema de los inversionistas, prefieren ellos consumir carteras de inversión que ya están construidas, que representan un ejercicio previo de discriminación, a inmiscuirse ellos mismos en el proceso de discriminación. Precisamente porque hay tantas opciones que elegir entre esas opciones o tener incluso que hacer el esfuerzo de dedicar el tiempo a estudiar las opciones, les presenta una situación problemática. Entonces prefieren evitarla, y una forma de evitarla es más bien siguiendo las preferencias de otros que ya han definido lo que quieren. Y es de esta forma en la que, o más bien es esto lo que está detrás de este ejemplo. Ahora, ya me estaba adelantando hace unos momentos, que estaba leyendo una cosa que no debía leer todavía, pero que se refiere a las preferencias construidas. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, cuando nos enfrentamos sobre todo a productos nuevos, vamos casi siempre con una especie de recelo respecto a la opción de comprar esos productos nuevos. Nos quedamos pensando si nos gustará, si no nos gustará,
si vale la pena arriesgarnos a consumirlos, y supongamos entonces que los vamos consumiendo. Y a través de ese acto podemos ir descubriendo que probablemente sí nos gustó hacer ese consumo, y que aparentemente en un primer momento eso ha maximizado nuestra utilidad. Sin embargo, a medida que nosotros vamos repitiendo esos patrones de consumo, vamos también poco a poco descubriendo que hay algunos elementos que son más de nuestra preferencia y que con el tiempo vamos adquiriendo en mayor medida. Nosotros vamos de esta forma construyendo nuestras preferencias, es decir, vamos convenciéndonos a nosotros mismos de que los elementos maximizadores de utilidad son tan solo un conjunto de las distintas opciones que podríamos tomar. Ahora sí, comenta la lectura. Imaginemos que observamos en un supermercado que una persona toma un tomate y lo deja y lo vuelve a tomar. ¿Lo quiere o no? ¿Es aceptable la relación de calidad-precio ofrecida? Estos son los dilemas a los que nos enfrentamos. Ese es el recelo que tenemos cuando vamos a comprar una cosa nueva. Cuando observamos este tipo de comportamiento, vemos a una persona que se encuentra en el margen en cuanto a su elección. Está, según los psicólogos, descubriendo sus preferencias. Según la teoría convencional, las preferencias están dadas. Según esta teoría, las preferencias se construyen. La gente desarrolla o crea preferencias eligiendo o consumiendo. Es probable que el modelo psicológico describa mejor lo que ocurre en realidad. Sin embargo, los dos puntos de vista, nos referimos a que las preferencias estén dadas o que las preferencias se vayan construyendo, no son totalmente incompatibles. Como hemos visto, una vez que uno descubre sus preferencias, si bien es cierto que mediante un misterioso procedimiento tienden a explicar las elecciones. Las elecciones, una vez que se hacen, tienden a anclar las decisiones. Las vamos haciendo regularmente y descubrimos, somos mejores en términos de decir qué es lo que nos gusta y qué no nos gusta. Si intentáramos comprar ese tomate a ese consumidor una vez que ha decidido finalmente elegirlo, probablemente tendríamos que pagar más de lo que le ha costado a él. Porque dado que ya ha revelado sus preferencias y quiere ese tomate precisamente, no le da igual deshacerse de él. Va a pedir que se le compense por haberse desprendido de un bien que satisfacía su utilidad. Pero bueno, hay una cuestión curiosa que acabamos de mencionar en este pequeño texto, que es que la teoría asume que las preferencias ya están construidas, que ya están dadas, que ya vienen, por así decirlo, programadas en el cerebro de los consumidores. Y esto puede realmente, podría realmente no ser así. Pues la verdad es que es muy poco probable que todas las preferencias sean siempre construidas o que estén completamente dadas. Estas preferencias que nosotros ya tenemos implantadas en la mente, que ya tenemos programadas, por así decirlo, en realidad son el reflejo de contextos culturales, de campañas de mercadeo, de opiniones que hemos escuchado con respecto a la calidad de determinados productos, es decir, siempre existe una parte de preferencias que están dadas por elementos que ya confirmaron decisiones de otras personas antes que nosotros, puede ser por eventos culturales, mercadológicos, por referentes culturales o mercadológicos, etcétera, pero sí existe ese factor. Sin embargo, también está la otra posibilidad, y por eso es que no son completamente incompatibles, en las cuales nosotros apenas vamos descubriendo un producto y en la medida que los vamos descubriendo, vamos definiendo si nos gusta o no y vamos construyendo preferencias respecto a cómo nos gusta consumir ese producto. Muy bien, el otro gran conjunto de condiciones que estudia la teoría del comportamiento se refieren a las que tienen que ver con la incertidumbre. Comenta la lectura, la elección en condiciones ordinarias es bastante complicada, pero la elección en condiciones de incertidumbre tiende a ser especialmente peliaguda. Ya hemos visto que las decisiones de la gente pueden depender de cómo se formulan las opciones, pero cuando hay incertidumbre, los sesgos del comportamiento se multiplican. La incertidumbre se refiere a no saber las consecuencias que implica tomar una acción. En términos más técnicos y económicos, no conocer el costo de oportunidad que representa tomar una decisión.
No conocer este costo de oportunidad magnifica otros posibles costos de oportunidad. Es decir, si yo no sé si consumir, si comprar ahora una acción de una empresa que apenas está surgiendo me va a dar rendimientos financieros en el futuro, porque no soy capaz de ver el futuro y de anticiparme a los, a los rendimientos futuros esperados. Entonces tengo ahí ya una muestra de incertidumbre. No conocer precisamente el valor futuro de la acción una vez pasado el tiempo. Entonces lo que hago es, frente a esa incertidumbre, estimar un riesgo que probablemente esté o no esté en el futuro, pero ese riesgo, digamos, se multiplica porque no saber ahora implicará un costo de oportunidad muy grande en el futuro, pero también implica que ya estoy ejerciendo un costo de oportunidad en este momento porque puede que ocurra la situación contraria, es decir, que la acción sí se valorice y sea conveniente comprar en el futuro. Entonces, nos encontramos perdidos frente a esa imposibilidad de conocer plenamente lo que estamos consumiendo o produciendo, y empezamos a tomar decisiones de manera que también en ocasiones pueden estar ordenadas por expectativas o por experiencias previas, pero que por lo general tienden a ser un poco más erráticas que las que habíamos considerado anteriormente. Una de esas formas de decidir que tenemos en condiciones de incertidumbre es la ley de los pequeños números. Probablemente lo hayan visto en la prepa si llevaron estadística o si no lo verán después, pero les comento que existe precisamente en estadística algo que se llama la ley de los grandes números. Ahorita vamos a revisar la de los pequeños, pero sí me gustaría contextualizar la ley de los grandes números. Imaginen, para ilustrar esta ley, imaginen que ustedes lanzan una moneda al aire y se preguntan si va a caer águila o sol. Después de lanzarla 10 intentos, probablemente descubran que ha caído más veces águila de las veces que ha caído sol. Pensemos, por ejemplo, ha caído 7 veces águila y 3 veces sol. Entonces, si ustedes se quedan con esos 10 intentos, ustedes podrían intentar predecir. Si vuelvo a hacer otros 10 intentos, la probabilidad de que caiga águila sigue siendo mayor a que caiga sol. Entonces vuelven a hacer los 10 intentos adicionales y después de 20, en efecto, acaban comprobando que siguió cayendo más veces águila de lo que cayó sol. Por alguna curiosidad muy extraña, ustedes continúan repitiendo el experimento hasta que llegaron a las 100 veces y después de que hacen un análisis de esas 100 oportunidades de lanzar la moneda, notan que en algún punto de los ejercicios eh, cambió la tendencia y más bien la cara que comenzó a salir más fue sol y las veces que cayó águila se redujeron. Entonces ahora, después de 100, ustedes ya no saben cómo tomar la primera hipótesis que ya habían ustedes demostrado. Ya no saben si será posible que en el futuro vuelvan a caer más veces águilas que soles. Entonces, le piden a un amigo que siga lanzándola durante una hora y después ese amigo se aburre y le piden a otro amigo que siga lanzando por otra hora y pasan, supongamos, finalmente 10 horas de gente distinta que ha estado lanzando la moneda y registrándola. Supongamos que después de esas 10 horas se han registrado 10,000 lanzamientos de moneda. Y al analizar los datos de los resultados, podríamos nosotros encontrar que aproximadamente la distribución de las veces que cayó águila con respecto a las que cayó sol son casi 50 y 50. La ley de los grandes números sugiere entonces que la probabilidad de que ocurra un evento a medida que van ocurriendo un número tendiente a infinito de repeticiones del mismo se iguala con respecto a las opciones que existen de los resultados posibles de ese evento. Lo que quiere decir que, como es en el caso de las monedas, si tenemos
la posibilidad de que ocurran dos resultados. Entonces, a medida que se van repitiendo los fenómenos, los dos resultados van apareciendo en una manera más o menos equilibrada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. Entonces, al contrario de este fenómeno de la ley de los grandes números, la ley de los pequeños números es más bien un sesgo cognitivo, no se refiere exactamente a la demostración de un fenómeno estadístico que ocurre, pero sí tiene relación. La ley de los pequeños números es un principio psicológico que dice que la gente tiende a dejarse influir mucho más por las muestras pequeñas, sobre todo si las experimenta ella misma. Es decir, en el ejercicio donde lanzamos la moneda, ya sabiendo lo que sabemos acerca de la ley de los grandes números, pues nosotros ya sabríamos que lanzar la moneda 20 veces no es significativo o no nos da resultados significativos para poder predecir qué lado de la moneda caerá en el intento 5000. Nosotros ya sabemos que a lo mejor en el intento 20 ha caído más veces águila, en el intento 100 va a caer más veces sol, pero ya en el intento 5000 han caído más o menos la misma cantidad. Si nosotros pusiéramos a alguien que no está involucrado en este primer experimento a lanzar la moneda y le dijéramos que su vida depende de que logre estimar el número de veces que caerá a un lado de la moneda con solo 20 intentos, la persona va a estar convencida que la decisión que le salvará la vida, en efecto, puede calcularse con base en esos primeros 20 intentos. Entonces, de entrada ahí hay la posibilidad de ejercer un riesgo que se refiere a la posibilidad de perder la propia vida, lo cual ya sujeta a un sesgo cognitivo a la persona que desesperadamente intentará calcular lo más rápido posible la probabilidad de que gane un lado u otro de la moneda. Si no existiera este sesgo cognitivo que incentiva a la persona a apurar una decisión considerando solamente un número pequeño de repeticiones, aún así podríamos ver que si le decimos a la persona, ya no le decimos, o tomamos a otra persona, pero ella no le decimos que su vida depende del lanzamiento de moneda, pero sí le pedimos que lance la moneda 20 veces y se da cuenta que cae primero águila. Si nosotros le preguntamos a esa segunda moneda cuál es el resultado probable después de 5000 repeticiones, la persona va a seguir diciendo que va a seguir cayendo águila. Entonces, la primera persona tiene miedo e intenta apresurar una conclusión y lo hace basándose en solamente 20 observaciones. Pero la segunda persona encuentra que no necesita hacer más ejercicios que 20 observaciones para poder predecir de todas formas el resultado de la moneda. Entonces, las dos personas han quedado con ese sesgo de que una muestra muy pequeña es representativa para explicar el comportamiento de un gran número de fenómenos. Y esto, por supuesto, no es así. Aprenderán ustedes en estadística que dependiendo a la población a la cual ustedes quieran levantarle una encuesta, por ejemplo, dependerá también el valor de la muestra. La muestra siempre es un universo, perdón, siempre es un conjunto muy pequeño, pero representativo de una población. Es decir, si ustedes quisieran levantar una encuesta, no es necesario que le pregunten a toda la población. Basta con que le pregunten a un número reducido que se obtiene, de hecho, mediante un cálculo estadístico que ya incorpora la probabilidad de que las posibles respuestas sean demasiado diferentes entre sí. Entonces, minimizando ese riesgo de diversidad al hacer preguntas a un grupo menor al de una población, pues ya se estima si esa población podrá ser útil para intentar predecir el comportamiento perdón, ya con esos cálculos nos podemos tener una idea de si esa muestra va a ser confiable para poder predecir el comportamiento de la población. En la mayoría de los casos, sí, una muestra es representativa. Pero si nosotros encuestáramos a un grupo a un grupo de la población que es menor a la muestra estadística que sería
relevante para predecir el comportamiento de la población, entonces nos encontraríamos que las respuestas no son fiables, no son confiables, y estaríamos cayendo en una trampa como la que supone la ley de los pequeños números. Repetimos, la ley de los pequeños números consiste en suponer que un número limitado de eventos es capaz inevitablemente de predecir el, el comportamiento que tendría una probabilidad después de muchos eventos. Y eso es contrario a la ley de los grandes números, que dice que necesitamos de una gran cantidad de repeticiones para poder ir confirmando la ocurrencia de un fenómeno. Y incluso cuando se va repitiendo este fenómeno a lo largo de muchas ocasiones, la probabilidad de que se confirmen todos los escenarios posibles se va igualando a medida que continúa el experimento. Entonces, esas son las dos caras de nuestra moneda, la ley de los grandes números, la ley de los pequeños números, y por qué la ley de los pequeños números representa un sesgo cognitivo. Bueno, regresando otra vez a la cuestión de activos financieros, existe otra forma de tomar decisiones bajo incertidumbre que nosotros pensamos soluciona bien nuestros dilemas, pero en realidad son otro sesgo cognitivo, que es, bueno, la lectura lo identifica como integración de activos y aversión a las pérdidas. ¿Qué significa esto? Nosotros, cuando estamos ante la posibilidad de tomar una decisión riesgosa, hablando términos de la vida real, tratamos de escoger siempre la opción que minimice los riesgos en contraposición a la que maximiza los beneficios. Lo que nos da miedo siempre es tener en nuestras manos algo que no deseamos o experimentar algo que no deseamos. Y es hasta después de que nos convencemos de ver las cosas de otro modo que empezamos a considerar el lado positivo de la historia. O bien, ¿qué pasaría si tomara una decisión que me permitiera incrementar mi bienestar? Lo que hago entonces para protegerme ante esta situación es intentar tomar pequeñas decisiones, pequeñas malas decisiones, pero que nosotros pensamos que al juntarlas no representan necesariamente una decisión tan mala, aunque el resultado sea catastrófico. De igual manera, los inversionistas financieros que operan e intercambian valores en condiciones de incertidumbre, tienen siempre metido en la cabeza que un mal negocio es inevitable cuando se toma la decisión de comprar un gran activo que perderá su valor en el futuro. Pero no es tan mala idea comprar pequeños activos que no representan tanto riesgo, porque puede caber la probabilidad de que en comprarlos de esa manera, su valor conjunto pueda después capitalizarse en el mercado de valores. Esta manera de pensar, que nos parece muy propicia, en realidad nos somete a la probabilidad otra vez de un resultado catastrófico. Y ese tipo de fenómenos ha pasado. Ustedes no sé no sé si les tocó vivir la crisis económica de 2008-2009, y si les tocó, me pregunto si estuvieron conscientes de qué fue lo que pasó, pero yo les voy resumiendo cómo estuvo el asunto. La industria inmobiliaria opera o se financia a través de la emisión de bonos. Que los bonos finalmente son un papelito que le dice a quien los compra que por el hecho de comprarlos, la empresa que los emite les va a dar una tasa de interés, porque es como si la persona que compra los bonos lo estuviera comprando. Es una especie de pagaré, por así decirlo. El problema es que, pues, no todas las empresas son capaces de pagar esos bonos cuando el mercado cuando el mercado inmobiliario se comporta de forma irregular o sufre pérdidas. Entonces, pasaba que de repente había empresas inmobiliarias chiquitas que iban quebrando o que no eran solventes y entonces sus bonos ya no valían nada. Y sin embargo, le debían dinero a las personas que los adquirieron. Entonces, otras empresas más grandes llegaban con estas empresas chiquitas al borde de la quiebra o de plano quebradas y les decía, no importa,
alguien más eventualmente tendrá que pagar, pagar tu deuda. Entonces, entrégame tus bonos y yo me encargo de cobrarlas por ti. Bueno, más, perdón, no le decía esto a las empresas, se los decía más bien a los tenedores de los bonos. Entonces, si los tenedores de los bonos pues querían deshacerse de ese papel porque las empresas que los habían emitido ya no los iban a comprar, pues ahí sí era cuando llegaban las otras empresas grandes y les decía, no importa, yo cobro tu deuda, yo te compro tu deuda, me quedo con esos bonos que no valen basura y eventualmente alguien tendrá que pagarme tu deuda. Puede ser otra empresa o no sé, alguien que esté interesado en comprarme este paquete de bonos basura. Entonces iban juntando tantos bonos basura que eventualmente todo el mundo quería hacerse con ellos porque implicaban un compromiso de deuda de alguien más para con ellos. Y pues los primeros que estaban obligados a pagar esa deuda pues eran las empresas que habían omitido esos bonos. Entonces, estas carteras de bonos de repente estaban sujetas a un proceso de especulación muy contable, a decir, mira, el otro consiguió una deuda más grande, ¿cuándo le van a pagar? ¿Cuánto le van a pagar a él eventualmente por eso? No, es que el otro tiene otra más, entonces prefiero la del otro. Entonces, así se iba creando una serie de expectativas. Y después, cuando llegaba el momento de que se pagaran esos bonos, otra vez no había nadie con quien con capacidad para cobrarlos. Entonces, esos bonos se pudieron en las manos de quienes los compraron, esperando tener un rendimiento, y las empresas inmobiliarias grandes que esperaban poder absorber las deudas de las empresas pequeñas, acabaron quedándose con una gran cantidad de deuda en sus propias manos y acabaron sufriendo un destino similar a los de las empresas chiquitas, que es quebrar. Entonces, esta gran popularización de la compra y venta de este tipo de bonos estaba financiada también con la negociación de otros activos. Entonces, se caen los bonos y se caen también otro tipo de activos, lo cual precipitó una recesión muy grande a lo largo bueno, el problema comenzó en Islandia, después se propagó hacia Estados Unidos, Canadá, hacia Europa y prácticamente el problema de estos bonos basura hizo colapsar a todo el sistema financiero de uno y otro lado del Océano Atlántico y pues fue lo que finalmente detonó también la crisis económica de 2009. Pero es justamente el resultado de tratar de eludir esta aversión al riesgo que tenemos, tratando de tomar muy pequeñas malas decisiones, pensando que eventualmente el riesgo que implica tomar esas malas decisiones se minimiza, cuando en realidad lo que ocurre es que no sujeta a una situación catastrófica. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, pero se le está cortando mucho el audio. Ya tiene así minutos. Ay, madre mía. Disculpe, profe. Bueno, es que yo no entendí más o menos de qué habla porque acabo de entrar y no sé muy bien. Bueno, no entendí muy bien de qué estaba hablando. Estábamos hablando de la aversión al riesgo y la integración de activos como un mecanismo para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. No te preocupes ahorita por no haber llegado a tiempo. Recuerden, estamos grabando la clase, entonces más tarde que la suba a YouTube, pues ya podrán retomar esa parte que se hayan perdido. Espero, no sé, decir exactamente si puedo controlar el problema del audio. El problema es que usualmente, bueno, como les comentaba, en la mañana pues me quedé sin internet y parece que el internet no ha acabado de volver del todo, entonces puede que tenga alguna falla de transmisión. La ventaja es que como no estamos grabando esta sesión en directo, es decir, no la estoy transmitiendo en YouTube en este momento, pues estos vacíos del audio se pueden corregir fácilmente en la grabación de la sesión. Entonces, si es un problema de transmisión o de streaming,
Al momento en el que yo suba la grabación de la clase a YouTube, ya no va a estar presente esta interrupción. Pero bueno, esperemos que mi red sea benevolente y nos permita no tener tanto este problema. Bueno, entonces continuamos. Otra consideración, otra forma en la que tomamos nosotros decisiones poco racionales tiene que ver con el tiempo. Las formas más representativas pues son precisamente la consideración de una tasa de descuento y la consideración del autocontrol. Vamos a comenzar con la de la tasa de descuento. Nos comenta un ejemplo la lectura y dice, consideremos, por ejemplo, el descuento en el tiempo. Según un modelo convencional en economía, el del descuento exponencial, la gente descuenta el futuro a una tasa constante. Si U de C es la utilidad del consumo actual, la utilidad del consumo que se realizará dentro de 7 años es DUC, es delta UC, donde delta es menor a 1. Es decir, nosotros hacemos un cálculo respecto a la utilidad que podríamos obtener en el presente y podemos identificarla bien. Eso es a lo que se refiere UDC, una función de utilidad X. Pero nosotros también pensamos que esa utilidad va a decrecer o va a perderse a lo largo del tiempo. Entonces, consideramos que a medida que va pasando el tiempo y que se va confirmando un futuro que podríamos nosotros haber previsto con cierta precisión o no, siempre tendemos a considerar que la utilidad que habíamos estimado en el presente va a ser menor en el futuro. Y eso nos hace actuar de manera muy distinta en el futuro a como lo haríamos en el presente. Pensemos en un ejemplo práctico de esta situación. Nosotros compramos un carro en el presente y estamos muy felices porque pues ya tenemos nuestra latita para ir y venir y es un carro del año, nuevecito, huele a nuevo cuando uno se sienta, las coberturas de los asientos todavía nos las entregan y están envueltas en plástico, qué sé yo. Entonces, en el momento en el que nosotros acudimos a la agencia para comprar el carro y lo vimos, nos enamoramos de él, pero ese enamoramiento procedía de que nosotros sabíamos que era el carro indicado y que maximizaba nuestra utilidad. Bueno, supongamos que ese carro nos ha costado 200,000 pesos. Y los hemos pagado con todo gusto. Pero en el mismo día en que lo compramos, el vendedor, todavía antes de que saquemos el precio el automóvil de la agencia, nos puede preguntar, oiga, o si usted vendiera este carro en 10 años, ¿en qué precio lo daría? Y nosotros probablemente responderíamos bueno, tendríamos que responder una cosa, pero hagamos el ejercicio nosotros. Planteémoslo otra vez y vamos a ver qué respuestas me darían ustedes. Ustedes han comprado un carro de 200,000 pesos que es, wow, lo que ustedes estaban buscando y esperando. Si yo les pregunto a ustedes en este momento en cuánto dinero lo venderían dentro de 10 años, ¿qué me responden ustedes? En 10 años. Es que, bueno, dependiendo también del valor pues, como emocional, se podría decir, lo vendería un poco más de la mitad, 125, 150 incluso. Pero pues ya dependiendo del uso y todo eso, no creo que sea útil. 125 yo le daría. Víctor nos daría 125. Yo le daría menos por los años que ya tiene, o sea, ya no es como un carro que esté, vaya, que en el mercado sea como, es que no sé cómo decirlo, pero por decir, pues a 10 años yo lo vendería como en 40 o 30. Exactamente. ¿Alguien más? Muy bueno. Víctor lo daría por un poco más de la mitad del valor, pero Gabriela lo daría por una aproximadamente quinta parte del valor.
Jessica, adelante. Bueno, yo creo que dependería un poco de, bueno, con lo que decía esta Cassandra, de si ya había, bueno, yo creo que sería ahí como decir, pasó de moda o algo parecido, ¿no? Entonces, quizás eso también podría como influir tantito, porque si se lo estamos vendiendo a una persona que específicamente buscaba ese carro, pero no tiene suficiente dinero para comprarlo nuevo, entonces igual ahí como que podríamos aprovechar el hecho de venderlo, como decía Faye, en un precio pues un tanto elevado, o bien pues no tan elevado. Exactamente. Pero lo que... esto sería como el escenario que podríamos nosotros tomar ya una vez que hayan pasado los 10 años. Y es precisamente la forma en la que ocurre este sesgo cognitivo. Incluso si nosotros decidimos tomar el precio elevado, en el presente nosotros estamos estimando que el valor futuro de este automóvil irremediablemente va a ser menor. Y lo hacemos precisamente porque nosotros prevemos que en el futuro las cosas siempre valen menos. La utilidad se va perdiendo a medida que va pasando el tiempo. Por eso no es extraño que nosotros ya desde este momento estemos seguros que el carro lo vendamos a un precio elevado o no, va a tener menos valor en 10 años que el que tiene ahorita. Ahora, supongamos que yo les obligo a comprometerse en este momento y les hago firmar un papel para que ustedes dentro de 10 años, si tienen la opción de vender ese carro, la vendan en el precio que ustedes han definido ahorita. Entonces, Víctor y Gabriela, pues dirían muy seguros, pues claro, nadie más me va a querer pagar esa cantidad de dinero. Pasan los 10 años, han sido muy buenos propietarios y su carro, y su carro está bien cuidado, tiene pocos kilómetros para lo que debería tener, funciona óptimamente, y después de todo este tiempo, alguien estaría interesado en comprar su carro. ¿Ustedes le venderían a esa persona interesada el carro al precio que pactaron hace 10 años? No, yo creo que sí, de cierta forma me arrepentiría por no agregarle un poco más de valor, debido a pues, su poco uso y cuidado excesivo. Muy bien. ¿Y tú, Gabriela? Pues yo creo que yo no tanto. ¿Tú sí lo venderías en 40,000 o lo venderías más caro? Pues sí, o sea, lo vendería como en unos, pues no arriba de 100, pero, o sea, entre unos 60, 50, yo creo que sí. Ok. ¿Tú, Jessica, qué piensas? Bueno, yo considero que ya teniendo pues las características que acaba de dar acerca de el buen cuidado que le hemos dado y que hay una persona interesada en el vehículo y yo creo que considero que a lo mejor a lo mejor no 190, pero yo creo que sí unos 180, aprovechando que se está buscando y que tiene una buena condición el vehículo. Y también obviamente pues que es algo significativo para mí porque pues yo lo compré finalmente. Exactamente. Esto que estamos comentando se refiere a que nosotros no podemos, o más bien no somos capaces de predecir, bueno, en la medida que no somos capaces de predecir correctamente el futuro, cuando nosotros cuando llega ese futuro y nosotros tenemos que tomar una decisión, siempre tomamos una decisión completamente distinta a la que nosotros habíamos previsto en el pasado. En este ejercicio, pues las personas que se habían comprometido a dar un precio después de 10 años ya no están dispuestas a mantener ese compromiso porque precisamente las condiciones que los sujetarían a cumplir ese compromiso pues han cambiado, son distintas a las que ellos habían previsto. Pero en el punto del año cero ellos estaban completamente seguros de que iban a tomar una decisión concreta. Comenta la lectura a este respecto. Las personas muestran incoherencia temporal. Se puede hacer un plan hoy sobre cómo se comportará en el futuro, pero cuando llegue ese momento querrá hacer algo distinto.
Y en efecto, querrá hacer algo distinto porque siempre tiene incentivos para hacerlo. Podría darse también la posición, perdón, la probabilidad de que pues el carrito después de 10 años ya no haya estado en buen estado, o esté en un estado muy cercano al que lo compraron, pues bueno, a lo mejor les interesa venderlo más rápido, entonces lo venden todavía a un precio inferior al que ustedes pactaron. De todas formas, muy probablemente la estimación que ustedes tenían de la utilidad del bien en cuestión cuando lo compraron es siempre distinta a la que van a tener después de pasado el tiempo. Entonces, estas diferencias provocan una incoherencia temporal, que repito, se produce cuando una persona hace un plan en el presente con respecto a cómo se va a comportar en el futuro, pero cuando llega ese futuro se comporta de forma completamente indiferente. El otro ejemplo de cómo reaccionamos frente al tiempo se refiere al autocontrol, que siempre una cosa muy difícil para las personas que tenemos una voluntad débil. Una cuestión estrechamente relacionada con la coherencia temporal es el problema del autocontrol. Casi todo el mundo tiene en alguna medida este problema. Podemos jurar que vamos a contar las calorías y a comer menos cuando tenemos exceso de peso, pero nuestro firme propósito puede desvanecerse fácilmente cuando nos sentamos ante una magnífica comida. Las personas racionales están aparentemente delgadas y sanas, a diferencia del resto de nosotros. Una importante cuestión es saber si somos conscientes o no de nuestras propias dificultades para controlarlos. Si yo sé que tengo tendencia a dejar las cosas para luego, quizá me dé cuenta de que cuando tengo que hacer una tarea importante, debo hacerla inmediatamente. O si tengo tendencia a aceptar demasiados compromisos, quizá deba aprender a decir no más a menudo. Pero hay otra posibilidad. Si sé que es probable que mañana ceda a la tentación de tomar otro postre, puede muy bien que tome otro hoy. La carne es débil, pero el espíritu también puede serlo. Una manera de controlarse es buscar formas de comprometerse a hacer una determinada cosa en el futuro. Es decir, tratar de buscar la manera de que no hacerlo genere más costes. Por ejemplo, la gente que hace un pronunciamiento público sobre el comportamiento futuro puede tender menos a cumplirlos. Hay pastillas para los alcohólicos que les hacen sentirse muy enfermos si beben alcohol. También hay mecanismos para comprometerse para los que hacen dieta. Una persona que se haya sometido a una operación de grapado en el estómago es menos probable que coma más de la cuenta. Esta estrategia o esta forma de considerar la conducta humana implica que en ocasiones no somos capaces de sostener nuestras propias decisiones por defecto. Es decir, que no tenemos más bien los incentivos suficientes para poder comprometernos con una